Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido al episodio 103. Fíjate que está haciendo cuenta que entre los 103 episodios hay por ahí como 2 o 3 semanas que hicimos episodios especiales que no tienen número. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas el de Lucas Leis y el de...? No tenían número. No. Entonces realmente ya llevamos más de 103. Solo te quería contar por si alguien se quiere poner así como que muy técnico. Realmente son como 106 episodios. Pues. Son 106 semanas de estar acá con vos. Bendito sea Dios por esa maravillosa gracia que Dios nos da. De poder estar acá, de hacer esto cada semana, de reunirnos, de poder compartir el evangelio. Yo creo que ese es la bendición más grande, por lo menos lo ha sido para mi vida. Eso te iba a decir que realmente no lo contamos, o sea, no contamos el número de episodios solo porque, ¡ay, qué bonito llegar a 100 whatever episodio, whatever, dicen, lo que sea, en mi pueblo. Hasta así dicen, en tu pueblo. En mi pueblo. En mi pueblo ahí te voy a decir cómo es. Pero fíjate que para mí han sido 103 o 105 semanas, 106 semanas de tener contacto con la palabra. Y hay semanas que tengo contacto más directo. Yo siempre cuento porque vos sos el que prepara los temas. Y hay semanas que casi que lo que vos nos das, yo lo vengo a leer. Pero hay semanas como estas que hemos estado leyendo las cartas de Juan que te contaba ayer, que tuve la oportunidad en un espacio de mi vida de sentarme a leerlas. Y son 104 semanas que de cierta forma he tenido ese contacto. Y si, aunque sea por mí mismo es que estamos haciendo esto, vamos, gracias a mí mismo, porque son 104 semanas de hablar de Dios, vamos, y aprender y estar en estos caminos. Ahora, si aparte de mí y aparte de vos, alguien más está escuchando esto y le ha servido durante estas semanas, qué bueno. Vamos. Así es, y lo seguiremos haciendo hasta donde el Señor nos permita hacerlo. Cartas a los Bad Boys se llama nuestra nueva serie. Por si alguien no sabe de qué están hablando, por qué ahorita cambiaron todo el rollo. Cartas a los Bad Boys basadas en las cartas de Juan. No es que vamos a leer las cartas de Juan verso a verso, aunque nos encantaría, pero yo he estado siguiendo a una iglesia que lo predicó así y le tomó casi un año. Entonces no podemos hacer un año de episodios acá. Entonces comentamos las cartas de Juan y al comentarlas lo que aprendemos, cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo creemos que otros también se pueden sentir identificados con esos puntos claves que nosotros encontramos. Ese es el objetivo de comentarlas. ¿Y por qué cartas a los Bad Boys? Pues sucede que esta carta, por lo menos la primera carta, no tiene destinatario. O sea, no dice como las de Pablo, ¿verdad? Carta a los Colosenses, carta a los Filipenses. ¿No? Aquí es, Juan empieza hablando y como que no hubiese un destinatario. Bueno, aquí estamos los destinatarios. Como dicen en nuestro país, al que le quede el guante, que se lo plante. Así que... y esa es una de las cosas que cuando uno lee, bueno, realmente cuando uno lee toda la Biblia, pero estas cartas en específico, es como que si nos estuviera escribiendo a nosotros ahorita. O sea, la relevancia sigue siendo la misma y definitivamente la aplicación a nuestras vidas sigue siendo la misma que la intención que él tuvo hace ¿cuántos escribieron estas cartas? Bueno, se cree que las cartas de Juan fueron escritas más o menos por el año 90 después de Cristo. O sea, eso significa que después de su muerte y resurrección pasaron 60 años y que después de eso se escribieron estas cartas. Entonces, más de 2000 años y todavía sigue siendo relevante. Y actual. O sea, esto que vamos a hablar hoy en particular es aplicable a la vida de hoy. O sea, a mi vida, o sea, para mí me confronta lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hacer un llamado a la obediencia. Mi esposa me conoce, yo soy una persona rebelde, vamos, y siempre lo he sido. Así cuando me ponen reglas me pongo inquieto, así como a mí me dicen no pase por aquí, miro. Y más ganas de pasarte, vamos. Miro por dónde puedo pasar. O sea, no. Me identifico con vos. Así somos del equipo. Sí, vos a mí, no sé, siempre he tenido esa espinita de que si me dicen que no puedo hacer algo, o que no debo hacer, deja que no lo pueda hacer, que no debo hacer algo, lo primero que hago es hacer. Eso hago. Así que... Sí. Pero la idea de aprender a obedecer es aprender a
tener una vida correcta delante de Dios, porque si vivimos en esa rebeldía, en esa desobediencia, en esa hacer lo que a mí se me da la gana, ¿por qué? Porque yo quiero y qué, eso lo que demuestra es una total falta de Dios en tu vida, que no hay quien gobierne. O sea, sos como un barco a la deriva, sos un animalito que anda haciendo lo que sea. Pero si realmente Dios está en tu vida, debería demostrarse en tu vida que hay reglas, que hay principios, que hay cosas que Dios ha dictado y que estás dispuesto a seguirlas. Sí, y vale la pena aclarar en este momento eso, que cuando estamos hablando de obediencia, hablamos de obediencia a la palabra de Dios y hablamos de obediencia a lo que Él dejó escrito en esa palabra. Es correcto. Por supuesto, dependiendo de quién sos, esa obediencia a la palabra de Dios se puede traducir en otro tipo de obediencias. Si sos hijo, seguramente se puede traducir obediencia y honra a tus papás. Si sos esposo, se puede traducir en obediencia a tu hogar y consecuentemente a tu esposa. Entonces, es obediencia a la palabra, pero esa obediencia se debería de ver reflejada en otras áreas de tu vida. Uh-huh. Claro. Y en esta parte de la obediencia pareciera que a nadie le gusta. Suena chuchito que tenés que ser obediente. Sí, a perrito. Suena a algo impositivo, ¿verdad? Tenés que hacer esto. De eso no es lo que estamos hablando. Porque ya solo el hecho de que te digan tenés que hacerlo, a mí me causa un... puchica. Aquí nadie tiene que hacer nada. ¿Ves? O sea, máxime cuando tiene un espíritu rebelde, vamos, Sí. Que no es nada bueno, pues. O sea, pero ahora hablamos las cosas como son, pues. El problema es que al nosotros sentir que tenemos que hacerlo, nos rebelamos a eso. No queremos hablar de algo que tengamos que hacer. Queremos hablar de algo que querramos hacer. Y eso es algo totalmente diferente. Cuando hablas de tener que hacer, por ejemplo, Carlos, vos que pagas un montón de impuestos. Yo también pago impuestos. Pero Por si nos escucha alguien de la SAT, sí estamos al día. Pero no la cantidad que paga Carlos. No, tampoco. ¿Quién te oye? Un día me van a secuestrar saliendo de la caja y lo peor va a ser que no hay nada que dar a cambio. No así hay que... nada. Bueno, pero decime, impuesto. ¿Impuesto es una carga? Es una carga impositiva que no te están preguntando si sí o si no. Te imponen pagarlo. Ok. ¿Y te gusta pagar impuestos? Respuesta corta, no. No. La respuesta corta, no. La respuesta un poco más compleja es que creo que es uno de nuestros deberes como ciudadanos y en nuestro caso como empresarios, que nos gustaría ver traducido esos impuestos en una mejor Guatemala, en mejores calles, en mejores servicios. Por supuesto que sí, vamos. Que no nos gusta ver los niveles de corrupción que hay en nuestro país, que al final se sirven de nuestros impuestos. Por supuesto que no. Pero a pesar de eso, reconocemos que es nuestro deber pagar esos impuestos. Entonces, sí, no me encanta, pero le hacemos ganas. Pero le haces ganas. Ok. Esto de obedecer a Dios tampoco es eso de, no me encanta las leyes, pero le hago ganas. ¿Por qué no es esto? A pesar de que más de alguien podría pensar, no, pero es que así debe ser. Porque eso lo paras dejando. Sí, Carlos, si yo te pongo una dieta, te digo, Carlos, tienes que comer solo lechuga y solo pollo cocido durante 3 meses. A veces al principio le entras con ánimo, después de una semana lo odias. Después de un mes ya no quieres seguir y lo abandonas. O sea, mucha gente eso es lo que le pasa porque es impositivo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de desear, querer, obedecer. Puchica, ¿y eso cómo se hace? ¿Va? O sea, esa es la parte más complicada de cómo llegamos a obedecer a Dios porque queremos obedecer a Dios. Sí, aquí yo buscando, si me viste viendo mi celular, no estaba viendo memes. Estaba buscando una definición de obediencia que se ajustara. Y aquí hay una que dice: la obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas. O sea, hay una voluntad, hay una disposición de hacerlo. No simplemente lo haces porque estás obligado a hacerlo. Realmente hay un deseo en tu corazón, una disposición a seguir esas instrucciones. Así es. Juan,
el autor de estas cartas también es el autor del Evangelio de Juan. Y Juan en Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ojo, que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿me amas? Bueno, lo que debería de notarse al decir que me amas es que vas a hacer lo que yo te digo. Ya recuerdas que dijo Jesús. Muchos dirán, Señor, Señor, pero ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿dónde está tu Señor? Pues, o sea, si vas a hacer lo que se te da la gana, vos sos el Señor. Si vas a hacer lo que Él dice, Él es tu Señor. Pero te lo voy a parafrasear de otra manera. De otra manera. Te salió el asiático. Chino. Te lo voy a poner de esta manera. Para poder obedecer, necesitas amar. ¿Ves? Porque cualquiera diría, entonces yo, a ver, no estoy seguro si le amo o no. Bueno, ok, está bueno. Te la voy a comprar. Ok. Pero tú quieres obedecer. ¿Te gustaría obedecer? Ok. Primero le tienes que amar. Porque no vas a poder obedecerle si no le amas. Y es sencillo, volviendo un poco a la definición que leíamos de qué es la obediencia, esa disposición o esa voluntad a ejecutar las instrucciones. Cuando vos amás a alguien, tenés esa disposición y esa voluntad de complacerlo y seguir esas instrucciones. Creo que, no sé si fue en este episodio o en el desayuno pasado que hablábamos de eso, cuando uno está enamorado, olvídate, a vos uno, lo que le digan a uno, eso hace. Y, claro. Y uno, como dice el chiste, siempre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Así es. Y lo mismo pasa acá, cuando uno verdaderamente ama al Señor, encuentra esa voluntad de a seguir sus mandamientos. Así es. Entonces, primer paso, hay que amarlo. Porque para poder obedecer, lo tienes que amar. Y lo dice él mismo. Lo dice él mismo. Ahora, las cartas de Juan, en el capítulo 2, empieza, antes de entrar en el tema, te da ¿cómo se llama? Una nota al margen. Te dice así como, de lo que vamos a hablar ahorita, te voy a decir algo. Tranquilo, porque tenés un abogado. ¿Hay alguien que ya está abogando por vos? Porque yo sé que esto no está sucediendo. ¿Sí? De hecho, así empieza el segundo capítulo de la carta de Juan. Porque dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, te hace ese anticipo a lo que va a hablar, porque es importante que recordes que puedes recurrir al único ser en todo el mundo y en toda la historia que ha amado al Padre con todo. El resto hemos pecado en eso. Y nos quedamos cortos. Y esto del abogado a mí me encanta. Yo tengo un amigo que es mi abogado, y en una oportunidad yo les contaba del desayuno, tuve una situación en donde me mandaron a llamar del Ministerio Público. Para, si no soy en otro país, es el fiscal, o sea, los fiscales, la Fiscalía General. Y no tenía idea por qué. Una situación en la cual yo estaba involucrado, y la verdad me asusté. Me asusté mucho. Y entonces me citaron, hablé con mi abogado amigo y me dijo, tranquilo, vamos a verlo. No te preocupes, vamos a ir a ver de qué se trata. Entonces quedamos de juntarnos ahí. Olvídate, yo esa noche no dormí, llegué sudando frío, de todo, ¿verdad? Y llego yo esperando ahí a que él llegara. Y cuando llega, mira, de verdad empecé a respirar, porque yo decía, cualquier cosa, aquí está el abogado. Bueno, esto es lo que te está diciendo aquí Juan. O sea, tranquilo, porque sí tenemos una situación, pero tranquilo, tenés un abogado. O sea, hay alguien que ya te está representando aquí. Hay alguien al que puedes recurrir. Y además aquí te dice, es más, él ya pagó. O sea, sí tenés clavo. Sí, de eso no hay duda. Pero él ya pagó. Así que tranquilo, tenés un abogado el cual ya pagó. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo en los primeros versículos de esto. Ahora, si ya nos lleva a eso que estábamos diciendo, a poder conocer a Dios para poder amarle y poder obedecerle. Dice en el versículo 3,
y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, fíjate que esto es interesante porque hablábamos hace un rato de para poder obedecerle hay que amarle. Pero lo que te está diciendo aquí es, y hay que conocerle. Y es que tiene toda la lógica. ¿Cómo podés decir que amás a alguien que no conoces? Totalmente. Es una condición, como dice vos, sine qua non. ¿Has escuchado vos ese término? Sine No qua sé non. sí lo he oído, pero no sé qué significa. O sea, debe existir esa condición. O sea, si lo amás, si lo conoces, lo vas a amar. No hay salida, vamos. O sea, no hay quien pueda decir que verdaderamente conoce al Señor y no lo ame. Eso es más o menos lo que... O que diga que le ame y no le conoce. Exactamente. Porque podría estar amando algo o alguien que no es Dios, sino una figura, una idea de lo que esta persona piensa que es Dios. Y eso pasa muchísimo. Sí. Has oído que gente se pelea con Dios. ¿Verdad? ¿Por qué se pelean con Dios? Porque ellos tenían una imagen errónea de Dios y entonces esa imagen errónea de Dios no cumple las expectativas que ellos tenían de ese Dios. Y en otras palabras, no lo conocían verdaderamente. No lo conocían. Ahora, aquí siempre hacemos esa aclaración. Ni Luis ni yo podemos decir somos expertos en conocer a Dios o ya sabemos exactamente cómo es Dios y vengan aquí les vamos a enseñar. Yo, en lo personal, de mi parte, les puedo decir que es una constante búsqueda de conocerlo a través de su palabra. Yo fallo mucho en el tema de la oración, pero creo que a través de la oración también. Y es un proceso constante. O sea, no es de que nuevamente vos y yo ya pasamos esa pantalla y sí, les presento a Luis, él conoce a Dios perfectamente. Sí, no. Creo que nosotros también tenemos mucho camino que caminar en ese sentido, pero sabemos y reconocemos que al conocerlo, haga la redundancia, vamos a llegar a amarlo verdaderamente. Fíjate, yo te quiero contar, en la pandemia, a mí me pasó algo, prepandemia y durante la pandemia. Para mí Dios me regaló un tiempo sumamente especial porque conocí a pastores de verdad de la sana doctrina, como el pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén y otros, ¿verdad? Que hemos mencionado acá. Los conocí a través de mensajes en internet. Y durante la pandemia, ellos fueron mis mentores y mis pastores. Y de hecho, esa fue mi iglesia durante la pandemia. Las iglesias que están en otros países, ¿verdad? John MacArthur, por ejemplo. ¿Y cómo fueron mi iglesia? ¿Cómo fueron mis mentores y mis pastores? Porque con mucha frecuencia, ya que había mucho tiempo, ¿verdad? Me exponía a ver y a escuchar las predicaciones que Dios les ha dado. Y como son personas que Dios definitivamente ha preparado para este ministerio, para enseñarle a uno, te digo que a la luz de ir conociendo más del Señor, no porque estos hombres sean personas especiales, no, es porque ellos exponen la palabra, yo pude conocer realmente al Señor. Pude conocer al Dios de las Escrituras. Yo no conocía al Dios de las Escrituras. Yo tenía una idea de un Dios que yo me había creado en mi cabeza de acuerdo a algunas enseñanzas que yo probablemente había entendido mal o me las dieron mal. No sé, no voy a culpar al que me las dio. Probablemente yo las entendí mal. A las corrientes del mundo, a ideas, a pensamientos, cruces en mi cabeza dentro de lo que no es el Dios de las Escrituras. O sea, el Dios de las Escrituras lo conocí a través de las Escrituras y a través de la predicación fiel de las Escrituras. Entonces pude conocer a Dios, una parte de Dios, la que Él me permitió conocer, y entonces comenzar a enamorarme de Él. O sea, yo pasé
20 y pico de años, casi 30 años sirviendo y haciendo un montón de cosas, pero yo no le amaba. Eso es una verdad. O sea, después de ver todo esto y a la luz de las escrituras, yo no le amaba. Me da vergüenza decirlo, pero no le amaba. ¿Y por qué no le amaba? Porque no le conocía. Porque yo tenía una idea equivocada de quién es Dios. Y verdad que bueno, por eso estamos acá juntos los dos, porque nos identificamos o coincidimos en muchas cosas. Y esa experiencia ha sido muy similar para mí, o fue muy similar para mí y para muchas personas. Vivimos una vida, voy a decir cristiana, entre comillas, porque vamos a la iglesia y porque servimos y porque vamos a una célula y un montón de actividades alrededor de Dios, pero que no son verdaderamente conocer a Dios. Y terminas tu día, tu mes, tu semana, tu año satisfecho porque fuiste no sé cuántas veces a la iglesia, porque leíste no sé cuántos capítulos, porque predicaste no sé cuántas veces, pero realmente nada de eso te está llevando a conocer a Dios. Así como vos lo describís, yo describo esa rutina en la que viví por muchos años y que no conocía verdaderamente a Dios. Y yo tuve que pasar una época bien difícil en mi vida, con mi matrimonio, con una pérdida de un hijo, etcétera, para realmente buscarlo a Él y ahora conocerlo verdaderamente y amarlo verdaderamente. ¿Vamos? Entonces, ¿qué quiero decir? No confundamos lo que estamos haciendo con que verdaderamente estamos conociendo a Dios. ¿Vamos? O sea, en tu caso, y creo que el caso de muchos, incluyendo el mío, el verdaderamente conocerlo viene de conocerlo a través de su palabra y la correcta interpretación de su palabra. Es correcto. Al entender su palabra, el Señor se está revelando a sí mismo y se está mostrando a nosotros, hombres comunes y corrientes. Y así podés llegar a amarle porque le conoces, porque realmente le conoces. No es que no te lo estás inventando. Es el Dios mismo revelándose a sí mismo, hablando de sí mismo y contándote cómo Él piensa y también diciéndote lo que Él espera. Por eso te digo que primero, para poder llegar a obedecer, hay un paso anterior, amarle. Y para poder llegar a amarle, hay un paso anterior, conocerle. Y entonces ya como resultado de eso, podrás obedecerle. Se va creando como un círculo virtuoso de conocerle, lleva a amarle, amarle, lleva a la obediencia y repetimos, vamos. Claro. Mientras más le obedeces, más le conoces y mientras más le conoces, más le amas y mientras más le amas, más le obedeces. Estoy de acuerdo con vos, es un círculo. Y digamos esa obediencia muchas veces se puede traducir o se puede vivir o se puede interpretar a través de nuestras disciplinas espirituales, por ejemplo, que tuvimos hace varias semanas una serie acerca de eso, ¿a vos? Sí. O sea, obediencia también significa buscarlo a Él, leer tu Biblia, orar, estar disciplinadamente siguiendo sus pasos. Ahí lo decía Juan, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si andas como Él anduvo, quiere decir que estás practicando todas estas disciplinas, estás siendo obediente y disciplinado y eso te va a llevar a conocerlo, eso te va a llevar a amarlo y nuevamente, ¿sabes? Es ese círculo donde no te voy a decir que es imposible salirte, pero una vez hayas entrado a ese círculo es muy difícil que te salgas de la voz. Yo de hecho hoy oía una prédica en la mañana donde alguien decía, el problema es que no hay una relación, porque es muy fácil traicionar a alguien con el cual no tenés una relación, pero con alguien con quien tenés una relación íntima, de verdad cercana, traicionarle es más difícil. Y ese es el problema con Dios. No hay una relación íntima, no hay una relación cercana, no hay comunicación. Entonces es fácil. Sí. Es fácil de traicionarlos. Y no solo fácil traicionarlo, que obviamente eso es lo que sucede cuando fallamos, pero fácil salir de esto. O sea, ¿cuántas personas nos ponen cualquier piedrecita de tropiezo en nuestro camino? Decimos, sí, no, la iglesia ya no es para mí. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo, como no estaba en este círculo del que estamos hablando de conocer, amar, obedecer, en el momento que yo tuve una crisis en mi vida, lo primero que hice fue
salirme del camino. Así es. Ahora reconozco que si yo hubiera tenido estos elementos del círculo de conocer, amar y obedecer, hubiese sido muy difícil, ¿vos? Yo escuchaba hace poco a Samuel Berberian, que creo que lo hemos mencionado, y era una conversación casual de algo, ¿vos? Pero él en lo que expresaba, él decía, mira, a mí esas cosas de que si el pastor, que si el no sé qué, a mí eso ya no me va a sacar de esto porque yo conozco al Señor. Así es. Entonces, eso no me preocupa. A mí yo puedo estar en esta iglesia o en aquella iglesia, pero yo estoy aquí porque conozco al Señor, vamos. Entonces, es lo bello de llegar a ese nivel de madurez espiritual y de obediencia, que lo conoces tan bien que nada te va a mover de esto. Así es, así es. ¿Qué hace que no le conozcamos y que por tanto no le amemos y por tanto no le obedezcamos? Las otras cosas que amamos. Entonces, Juan, más adelante aquí voy a mover el tracking siempre en el mismo capítulo de primera carta de Juan, capítulo 2, solo que aquí me voy a saltar hasta el 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hace que yo no llegue a conocer, amar y obedecer al Señor? El amor que tengo a las cosas de este mundo, el amor que me tengo a mí mismo y el quererme satisfacer en todo, el amor que le tengo al dinero, el amor que le tengo al sexo, el amor que le tengo al poder. ¿Te acuerdas? A los falsos ídolos. A los falsos ídolos, el amor que tengo a mi imagen, a mi, ¿cómo se llama? Reputación, el amor que le tengo a mi empresa, el amor que le tengo a mi profesión, el amor a todo eso hace que yo no quiera invertir tiempo en conocerle y en amarle y en obedecerle, porque amo más lo otro. ¿Ves? O sea, ese es el gran problema. Por eso el Señor dijo, no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y despreciarán al otro. Sí. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y, o sea, evalúen su día, evalúen su vida, en qué están pasando el tiempo a vos. Y nuevamente, ustedes no es que nos vayan a encontrar a Luis y a mí meditando en la palabra 8 horas al día o que vamos a interrumpir una reunión porque, disculpen, nos toca orar, así que denme un ratito, ahorita regreso. Estamos en ese camino, estamos en esa lucha, pero creo que si evaluamos nuestro día, podemos identificar y les hago el reto a la gente que nos escucha, evalúen su día, identifiquen cuánto tiempo están pasando buscando del Señor y buscando conocerle y cuánto tiempo están pasando amando otras cosas, ¿verdad? Y no quiere decir que no podamos trabajar. Yo creo que podemos trabajar, podemos amar a nuestra familia, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos vivir de una forma que no le demos activamente e intencionalmente el tiempo a Dios para conocerlo. Les voy a contar lo que me pasó preparando esta última parte. Terminando yo de escribir todo esto y me recordé, no he dado una ofrenda en la iglesia. Yo me acostumbré a hacer eso religiosamente de cada vez que recibo un ingreso. De una vez me gusta ofrendar en la iglesia. O sea, me da disciplina. Entonces yo haciendo ciertas cuentas y así como hasta yo un poquito en mi cabeza, así como no, pero en esto, sumando y restando y de verdad en un momento así como dije yo, Luis, ¿qué estás haciendo? O sea, lee lo que acabas de decir, entendelo. Vos viendo cómo justificabas el dar menos ofrenda. Fíjate vos, de verdad. Y mira vos en ese momento dije, no, es cierto. Agarré el número que tenía en la cabeza y de verdad en ese momento dije, Señor, yo te amo más. O sea, de verdad, y no amo más el dinero. Porque el dinero, de verdad, yo sé que es un medio. No es un fin, no es un Dios. Y es una provisión que viene de Dios. Claro, entonces es estúpido de ponerse uno a chicatear con Dios. ¿No? Te digo, de verdad, esto, vos lo dijiste hace un rato, no es una pantalla ganada, es una lucha constante de qué estamos amando más. Y yo para terminar, porque me recordé algo que vos hablaste en el desayuno pasado, si vos estás haciendo estas cosas, porque esperar recibir algo a cambio, eso no es obediencia.
Y yo te puedo decir ahorita mismo que esa es una lucha que tengo yo constantemente, ¿vamos? Que si hago esto, para mí es bien fácil distraerme y ojalá Dios me devolviera algo a cambio de esto que voy a hacer. Sea una ofrenda, sea un diezmo, sea una acción hacia alguien más. Y cuando uno ya cae en ese pensamiento, eso ya no es obediencia. Eso es porque pensás que te van a dar un premio o porque vas a recibir algo a cambio. Y me puedes engañar a mí o yo puedo engañar a alguien, pero nunca vas a engañar a Dios. Realmente lo que Él busca es tu verdadera y desinteresada obediencia. Así es. Y la recompensa más grande de eso no es algo material, incluso no es tu salud física, sino que es la relación que vas a tener con el Padre a través de esa obediencia. Y con eso te deberías de considerar más que bendecido y más que satisfecho. Claro. Y hay satisfacción en obedecer, porque te voy a decir, o sea, después de esta experiencia que te dije, yo me sentí más contento, fíjate vos. De verdad, o sea, al final de cuentas, pude vivir en carne propia esto que te estoy diciendo, pero sí sé la lucha. O sea, yo no estoy diciendo, no tenemos luchas con esto, con obedecer, no tenemos luchas con lo que estamos amando, pero recordar llegar a ese punto donde, Señor, yo te conozco de verdad, o sea, tú eres el todo, o sea, yo te amo más. ¿Ya? Así debe ser, así debemos vivir. Entonces, concluyendo, Huicho, ¿en qué concluimos? Bueno, gracias a Dios, como fallamos en todo, por eso Juan empezó diciendo, no se abogado preocupe, hay un abogado, porque yo me califico ante esto y malas todas, ¿va? Entonces, gracias a Dios que el Señor puso esto en su palabra, hay un abogado que incluso ya pagó. O sea, gracias a Jesucristo por su sangre, vamos. Entender que Él conoce mis debilidades, conoce las tuyas y conoce las debilidades de quienes nos están oyendo. Y de verdad, o sea, como vimos en el capítulo anterior, Él es fiel y justo para perdonar. O sea, ninguno aquí ha cumplido todo en su cabalidad, solo el Señor Jesucristo. Pero lo que leímos hace un rato, si le amamos, si le conocemos, deberíamos llegar a andar como Él anduvo. Amén. Yo te diría, busquemos caer en ese círculo virtuoso de conocerlo a Él a través de su palabra. Eso te va a llevar al segundo paso, que es amarlo, porque verdaderamente lo conoces. Y el amarlo te va a llevar al tercer paso, que es ser obediente a su palabra. Y una vez hayas llegado a eso, vas a ver que no es que sea más fácil, porque tampoco estamos diciendo que esto sea fácil, pero vas a encontrar un camino en ese círculo de conocerlo, amarlo y ser obediente a su palabra. Así que esa sería mi recomendación para hoy. Como todos los jueves, estamos en Spotify. Todos los jueves, vamos, y hablando de obediencia, no he estado posteando puntualmente. Disculpa, pero este jueves sí vamos a postear puntualmente todos los jueves en Spotify, en Instagram, en YouTube. Estamos con episodio nuevo y también tenemos nuestro desayuno en San Martín Majás, en la zona 11 de la ciudad capital. Si alguien quiere llegar, son más que bienvenidos. Ahí los invitamos a desayunar con nosotros, a nuestros amigos, a los nuevos, a los que quieran llegar, para que podamos platicar de estas cosas. Luis, ¿algo más? Que los esperamos de verdad. O sea, estamos allá hablando de esto un poquito más largo y tendido. Aquí estamos haciendo los capítulos, intentando hacerlos más cortos. Pero en el desayuno podemos hablar un poquito más. Incluso la gente ahí puede expresar lo que piensa, lo que siente con respecto a esto. Así que bienvenidos todos al desayuno y por favor comparte este episodio. A alguien le puede servir. Amén. Así que nos vemos la próxima, Wicho, hasta el 104. Así es. Hasta luego.